Bien, sean todos bienvenidos. Estamos ya de regreso a nuestro plató con nuestra tertulia en una nueva temporada, después de haber dejado atrás una etapa con la terraza durante los meses de julio y agosto. Estamos, como quien dice, todavía con los ecos, los últimos ecos de las fiestas de la vendimia y el vino de Valdepeñas en su 70ª edición. Se ha desarrollado durante 9 jornadas, desde el 31 de agosto al 8 de septiembre, y han tenido entre sus novedades pues que la persona que ha estado al frente coordinando todo ese programa de 125 actividades ha sido por primer año el nuevo concejal de festejos, David Sevilla, que nos acompaña hoy en esta primera tertulia a las puertas del otoño de 2023. David, ¿qué tal? Muy buenas, pues encantado de acompañaros. Casi te diríamos que ni en tus mejores sueños. Digo, el desarrollo de las fiestas. Bueno, sí, la verdad que la valoración es muy positiva. Sí, es verdad que hay cosas con las cuales no podemos luchar, ¿no? Y en este caso hablamos de la lluvia que hizo, bueno, pues que sobre todo el fin de semana, que es cuando realmente el mayor número de participación en cuanto a la gente que nos visita o el número de actividades, pues el tiempo hizo que fuera un poquito más desapacible, pero en definitiva yo creo que en global la valoración es muy positiva. Elena Solís, ella es abogada ambientalista y forma también parte de la tertulia de hoy. Elena, ¿qué tal? Muy bien, estoy muy bien. ¿Bajaste mucho a la plaza? Sí, bueno, estoy en el convento, entonces bueno, pues con unas cuantas sesiones allí hubo. Sí, bueno, hay unas cuantas preguntillas que a mí me gustaría hacerle a David en su momento en relación a algunas cosillas que a lo mejor la ciudadanía considera que a lo mejor hay formas de mejorar y demás, pero en general yo creo que las fiestas fueron en principio más tranquilas y sosegadas que otros años, no sé por qué, si fueron las lluvias o tal, pero yo creo que fueron un poquito más tranquilas. Más bien la amenaza de lluvia, porque lluvia es efectivamente poca. Ángel Luis Rivas, ¿qué tal? De regreso de Santiago de Compostela. Bueno, hace ya un tiempo, sí, pero sí. Hace ya un tiempo, ya el jet lag lo has superado. No. El inicio del curso escolar tampoco. Sí, eso serán ya, ahora mismo estoy haciendo 30 años. De manera que ya estas cosas ya no... Viene rodado. Ya no sorprende. Estuviste aquí compartiendo una noche de directo, sí, en el programa que hemos mantenido durante esos 8 días, en concreto fue el penúltimo. David, muy pocas incidencias que anotar, apenas relevante y tampoco un pequeño altercado en el túnel del vino y poco más. Sí, la verdad es que para mí una de las mayores preocupaciones siempre, y que cuando ya me iba a la cama tranquilo, era cuando pasaba por Protección Civil o en este caso la policía local y le preguntaba qué tal la noche, cómo iba, ¿no? Y la verdad es que siempre, pues a lo mejor algún empujón, algún golpe, alguna caída fortuita, pero la verdad es que siempre me decían que la cosa iba tranquila, ¿no? Y como bien dice, bueno, pues aparte de un par de incidencias muy puntuales, en este caso tanto el equipo sanitario como que está al frente de lo que son las fiestas han trabajado poco y eso es bueno. Decías que tenías cuestiones que plantearle al concejal, ahora que lo tienes. No, a ver, yo quiero felicitar al equipo de gobierno todos estos años por la democratización de las fiestas, porque yo me acuerdo cuando era muy pequeña que eran fiestas donde iba solamente la burguesía de Valdepeñas, ¿no? Creo recordar. El veterinario, algunas familias y tal, entonces en ese sentido yo creo que se han hecho grandes avances, ¿no? Pero claro, hay dos cosas que me preocupan y es, ¿habéis recibido, David, hubo un comunicado del Defensor del Pueblo sobre el ruido, cómo los vecinos han perdido calidad de vida en relación, en especial en relación de las fiestas en verano en toda España, ¿no? Entonces es algo que a lo mejor no sé si os ha llegado, porque claro, el problema del ruido de la gente que a lo mejor 9 días, pues a lo mejor tienes que tener un equilibrio, ¿no? Entre pasarlo bien y la gente que trabaja todos los días cerca del casco urbano y demás. Entonces no sé si habéis conseguido, habéis recibido este comunicado donde se recomendaba pues bajar un poco las horas o acortar las horas de los conciertos y demás. ¿Habéis sido conscientes de este problema? ¿Habéis hecho algo al respecto? Mira, ahí es muy complicado porque el descanso de los vecinos, por supuesto que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y una de las decisiones que nosotros tomamos este equipo de gobierno es que las horas de cierre, me considero joven, pero he vivido esos momentos en los cuales las fiestas del vino veían amanecer, ¿no? Habló de que a las 7 de las 8 de la mañana aún seguía la orquesta en la Plaza de España y mucha gente dice, ¿eso eran realmente las fiestas? Yo no lo comparto. Es decir, si la gente que ha visto la programación sabe que los días más tarde que se cierran las fiestas coincide lógicamente con el fin de semana, hablamos de las 5:30 de la mañana, pero los
los días más flojos entre comillas, porque ya son días laborales, que hablamos lunes y martes este año, es las 2:30. O sea, por supuesto que tenemos en cuenta el descanso de los vecinos, que lógicamente igual que cuando hacemos otro tipo de evento, hablo de la feria, pues la gente que vive por la zona norte pues también se siente afectada, o cuando hablamos de otro tipo del Festival de Peñas, por la gente que viva por la zona del Parque Cervantes también se ve afectada, pero entendemos que las cosas se pueden compaginar y por eso el tema de horario, ¿no? No vamos a volver al amanecer de las 8 de la mañana, pero también la gente tiene que entender, sobre todo la gente de la zona centro, sí, que son fiestas para todos y que el sitio donde tenemos que, sobre todo, exprimirlas es la zona principal, que en este caso es Plaza de España y Plaza de Constitución. Ya en la noche, la última noche de la fiesta, la noche de la patrona, el alcalde nos declaraba que habida cuenta de que se ha vuelto a acertar con la programación de conciertos de pago en la Plaza de Toros, y habida cuenta que sobre todo uno de ellos, el de Melendi, las entradas se agotaron rápidamente, podríais estudiar para la próxima edición, la de 2024, que algunos de estos conciertos con una expectativa mayor de afluencia de público se traslade al campo de fútbol. Así es, ya estamos trabajando en ellos y sobre todo quiero aclarar que hay artistas que no vendrían a Valdepeñas si no fueran recintos cerrados, es decir, no irían a la Plaza de España, porque su espectáculo, su puesta en escena, pues no quieren o no permite que sean espacios abiertos, ¿no? Porque quiere una especie de una clientela, en este caso, un público, pues que vaya a este tipo de recintos, con lo cual nosotros esa apuesta que se hizo hace 2 años, este es el segundo año de coger ese tipo de conciertos de un mayor caché, de una mayor proyección, de llevarlos a un recinto cerrado, yo creo que ha sido un éxito. De hecho, este año los 2 conciertos, porque el de Ana Mena hasta el día del concierto se colgó el cartel de no entradas y Melendi duró la taquilla abierta 2 semanas, ya se agotó rápidamente, pues nos hace estudiar que otro tipo de recinto, otro tipo de espacio donde poder seguir apostando por esta fórmula de conciertos de calidad en el recinto cerrado, sin olvidarnos lógicamente que la Plaza de España también va a seguir albergando conciertos buenos. Ángel, ¿algo que apuntar? Sí. No, una cosa muy breve, una pequeña anécdota. Hace unos cuantos años yo tenía un compañero en el instituto que tenía un piso alquilado en la Plaza Nueva. Y durante las fiestas, yo creo que estuvo 3 cursos con nosotros en el Prieto. Durante las fiestas tenía que irse a un hotel, porque decía que no podía dormir ni uno solo de los días. Y nosotros empezábamos el trabajo el día 1, claro. Obviamente esto, ¿cómo se puede compaginar el hecho de que unas fiestas pues generan necesariamente ruido, probablemente más ruido del que se pudiera conseguir en función de una cierta educación de la gente también, ¿no? El bullicio, vamos a distinguir entre bullicio y ruido. Las fiestas son bullicio, posiblemente cuando se pega el salto negativo, el salto de una situación que puede llegar a ser bastante desagradable entre el simple bullicio de la alegría y la festividad y la celebración, al ruido, pues efectivamente lo que decía Elena. Yo no sabía la cuestión del defensor del pueblo, pero bueno, eso sí que hay que tenerlo en cuenta para próximas fiestas. Hay una cuestión que puede llamar la atención más que por la notoriedad, por la ausencia. La ausencia de, digamos, críticas o valoraciones por parte de los grupos de la oposición en el ayuntamiento. De los 3 grupos, tan solo ha comparecido hoy, días después, Izquierda Unida, Unidas por Valdepeñas, reconociendo en primer lugar que las fiestas se han desarrollado sin incidentes, lo cual ya es una valoración positiva, y que lo único que se echa en falta es una mejor limpieza en la cual se tiene que empezar por implicar la gente, el público, y el no haber querido, desde el equipo de gobierno, haber entregado, haber distribuido vasos reutilizables a los establecimientos que montan barras en el centro, en la plaza de España. ¿Qué decir, David? A ver, lógicamente tampoco podemos contarnos una mentira y creérnosla en el sentido de decir que las fiestas han salido todos perfectos y que no hay nada que mejorar. Hay mucho que mejorar y en ese sentido hay que ser consecuentes en ello. Hablabas de los vasos reutilizables, ahí también la hostelería también tiene que dar un paso adelante, ¿no? Es decir, el ayuntamiento no puede ponerlo todo y que las otras partes que también se benefician, en este caso de lo que son las fiestas, no pongan también su parte. Pero hay cosas que yo lo digo y en este sentido lo reconozco. Creo que, por ejemplo, el número de baños portátiles, de químico, de VC, creo que ha sido escaso. Es decir, hay que apostar más. Porque sí es verdad que los hay, ¿no? Y hablamos de un número alto, ¿no? Pero hay gente que no es capaz de esperar 2 minutos o 3 minutos en hacer sus necesidades y con lo cual a lo mejor se tiene que ir a una calle paralela, ¿no? Por no esperar esos 2 minutos. Entonces, bueno, nosotros vamos a poner nuestra parte. El año que viene, si no pasa nada, pues doblaremos o pondremos mucho más baños, buscaremos otras ubicaciones que no solamente sean en el centro, sino también en
la zona del canal haya más, bueno, en fin, ya veremos cuál será esa localización, pero nosotros también tenemos que poner nuestra parte. Pero es decir, como referente sobre todo al tema de la hostelería, yo creo que ha ido muy bien. Decía nuestro compañero que había gente de ciudadanos de Valdepeñas que se tienen que ir fuera y sin embargo la gente que viene de fuera a Valdepeñas lo que quiere es zona céntrica para dormir, ¿no? Es decir, el impacto económico, que eso sería otro tema a hablarlo, lo que nos cuestan las fiestas y el impacto y lo que nos deja en nuestra localidad en cuanto a hostelería. No sabéis si lo habéis intentado, pero comer en Valdepeñas durante 9 días ha sido imposible, comer o cenar, imposible, todo lleno. Bueno, y si ya habéis tenido algún familiar que haya venido de fuera, un conocido, ya te tienen que ir a otras localidades cercanas, porque aquí en Valdepeñas estaba todo lleno. Sí, en ese caso ha sido yo creo que genera economía y redistributiva, que no se queda en manos de unos pocos. Pero otro tema que también a mí me preocupa es esta esquizofrenia que hay con los adolescentes y los menores. O sea, ¿cómo podemos, de alguna manera, qué tipo de mecanismos o qué ideas tenéis para evitar el desenfreno de comas etílicos? Que un amigo mío trabaja en urgencias y me ha dicho que este año han sido mucho menores que otros años, o sea que en este caso ha sido como mucho positivo, ¿no? Pero esta esquizofrenia de decir, bueno, los menores no pueden beber y por supuesto consumen drogas porque todo va unido, y un poco este ambiente de tolerancia. No quiero parecer que soy como una monja que no quiere, pero no sé, es que hay algo ahí que hay que trabajar, ¿no? Porque ¿cómo haces con los padres? También tienen los dilemas, a los niños los tienes que dejar con 13 y 12 años fuera, bebiendo, porque lo hacen todos los amigos. Yo no sé desde el ayuntamiento qué es lo que se podría hacer al respecto, si tenéis algún tipo de políticas al respecto, de cómo tratar este tema. Sí, pero hay que tener en cuenta que eso no se puede hacer la semana de antes de las fiestas, es decir, eso es un trabajo continuo y a diario. Ahí está otro tipo de concejalías que también en este sentido trabajan mucho, para que cuando llegue las fiestas del vino ya haya un camino siempre, ¿no? Ya haya un camino recorrido. Y sobre todo algo muy importante, que si a nuestros chavales jóvenes, hablamos de adolescentes o infancia juvenil, hay que darles otro tipo de actividades en el cual la única actividad no sea ir simplemente a beber vino o a beber otro tipo de bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces yo creo que esto ha sido, y lo decía cuando presentábamos las fiestas, que en esas 125 actividades que tenía la fiesta del vino había un gran número de actividades destinadas a la infancia y a la juventud de Valdepeñas, para que tuviera otro tipo de alternativas y que no, que diga, bueno, pues me puedo ir con mis amigos a participar en una ruta, en la fiesta de la espuma o cualquier otro tipo de actividades que me saquen de lo que es el entorno, pero tampoco podemos luchar con otro tipo de movimientos que muchas veces van todos en masa, ¿no? Y ahí los padres, y yo ahí me sumo, también tenemos mucho que decir. Bueno, y porque los padres bebemos igualmente, claro. Y porque sabemos dónde tienen que estar nuestros hijos a ciertas horas. Te quiero decir que lo que no vale es decir que el ayuntamiento tiene la culpa, hablo de ayuntamiento o hablo de organizador, y no saber dónde están nuestros hijos a las 4 de la mañana. Hablabas de, antes de la fiesta, del inicio de las fiestas, de un costo aproximado y pendiente de cierre, por eso se llama presupuesto, de $500.000 de euros. No sé si acabas de hacer alusión a si tenéis una estimación aproximada, aunque sea muy grosso modo, del impacto económico que puede suponer el gasto de la gente, tanto locales como foráneos, en los distintos sectores que se mueven y que mueven economía dentro de las fiestas. Pero hay un dato que sí lo tenéis que tener, y es la inversión que ha hecho el pueblo en los 2 conciertos principales, tanto en el caché de los artistas como los gastos de organización, la logística y lo que se ha recuperado con la venta de entradas. A ver, el gasto, yo creo que es la gran pregunta y que todo el mundo ¿Cuánto cuestan las fiestas en Valdepeñas? Las fiestas en Valdepeñas cuestan alrededor de $500.000. Y eso hay que decirlo así, va a ser un poquito más que respecto al año anterior, también diciendo que hay un día más de fiestas, que otros años es del 1 al 8 y este año hemos dicho del 31 al 8, con lo cual un día más de fiesta, un día más de gasto. Pero hablando de los conciertos, independientemente del caché que tienen esos 2 artistas, porque hablamos de Ana Mena y Melendi, que han sido los conciertos de entrada, en el caso de Melendi, la taquilla ha sido 78.000 euros, es decir, ya si el caché hablamos de 120, 130.000 euros, hay que descontarle 78.000 euros que el ayuntamiento vuelca en sus arcas, en este caso en cuanto a taquilla, y de Ana Mena hablamos de prácticamente unos 35, 36.000 euros en cuanto a taquilla. Lógicamente luego hay un despliegue de seguridad, limpieza, sonorización, iluminación, escenario, que eso hace que la puesta en escena valga más. Una anécdota, y yo creo que muchos valdepeñeros y gente de fuera lo ha vivido en cuanto al sábado en el concierto de Melendi, se hacía concierto, no se hacía, las redes sociales, nadie dice nada. Bueno, por detrás de eso no es que nadie dijera nada,
si se iba a hacer o no se iba a hacer, sino que había unas negociaciones muy duras, y ya lo puedo decir claramente, porque el interés nuestro de equipo de gobierno, de ayuntamiento, era que Melendi viniera a Valdepeñas a cantar sí o sí, y si las circunstancias que a las 11 de la noche, o a las 10 de la noche, perdón, que era la hora del concierto, pues la climatología lo impedía, pues que se suspendiera el concierto, ¿no? Pero hay esos intereses en el cual no monto el concierto, cobro el concierto, y la ciudad de Valdepeñas pierde en ese sentido el dinero, y lo que quiero decir es que es dinero público y que nuestro equipo de gobierno lo va a defender como si fuera de uno personal. Ángel. Sí, bueno, hay dos cuestiones. Bueno, quería hacer un matiz al respecto de la anécdota de este antiguo compañero. Este compañero se instaló y estaba evidentemente en Valdepeñas viviendo ya alquilado en un piso durante todas las fiestas. Si vienes 1 o 2 días y tienes que estar en un hotel y sabes que vienes a salir y solo te vas al hotel a dormir pues a las 2, a las 3 de la madrugada, pues propiamente hablando no lo sufres, ¿no? Era solo un pequeño matiz. Después está la cuestión de yo lo voy a hablar en términos castizos, los váteres, ¿no? Los váteres portátiles y todo esto. Hay una cuestión que yo creo que sí que hay que dejar bien claro a la gente en general. Pase lo que pase, no está bien, no es correcto, no es decente ni es digno irse a orinar a la calle de al lado. Es decir, si no te aguantas, pues te tienes que aguantar como sea, pero lo que no puedes hacer es mandas 50 metros y te pones a... Esto no es correcto, es una cuestión de educación, como decías, David, no es una cuestión de 2 días antes recordárselo a la gente. Si no hay educación, no hay educación, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No. Efectivamente, pues hay que enseñar a la gente que efectivamente no puedes andar orinando en la calle, en una esquina, sencillamente porque no te apetece hacer un poquito de cola. Perdón, no te apetece hacer Da igual, vamos a dejar el tema. Quiero decir que en todo caso, que bajo ningún concepto se puede aceptar la posibilidad de que ya que tengo que esperar un ratito y me voy a hacer encima mis necesidades, las hago en una esquina. Posiblemente la solución, efectivamente, es poner más váteres. Para el año que viene, pues ya se supongo que se tendrá en cuenta. El problema es que también es verdad, yo creo, los váteres son, desde un punto de vista estético, extremadamente lamentables, ¿no? En la plaza pues quedan feísimos, ¿no? Pero supongo que no queda más remedio que darle salida en ese sentido, ¿no? Bien, una cuestión más que planteaba en el día de hoy, en el día de la grabación de esta tertulia, la formación Unidas por Valdepeñas. Es quizá el punto de mayor fricción, donde más se han cargado las críticas sobre el equipo de gobierno, es que se haya incrementado de 5 euros a 12 el precio del cubierto en la cena de los mayores. Dicho esto, hay que decir que se puso un tope para un límite a nivel organizativo de 1.000 localidades, de 1.000 asientos, de 1.000 comensales, para poder atenderlos a todos de manera óptima, y que se ocuparon las 1.000. Claro, no fue disuasorio el momento de... No, y la intención nunca ha sido que fuera así, ¿no? Es decir, al contrario, nosotros cuanto más gente, mejor. Lo que hay que tener en cuenta también que cuando decimos las cosas suben, parece que le suben a otros, ¿no? Que no va con nosotros, ¿no? Y cuando hablamos de la economía del ayuntamiento, parece que la economía de un tercero, ¿no? Si es nuestra economía, es de todos, si esto lo estamos pagando entre todos, ¿no? De una manera directa. O sea, en ese sentido yo creo que la subida, sí, lógicamente se nota. Yo creo que cualquier persona, sobre todo persona mayor, que a lo mejor está más sometida a una paga, en fin, y lo puede notar, pero sin embargo yo creo que todo el mundo lo entendió como que tuvimos que buscar fórmulas para no dejar ninguna persona mayor fuera de lo que viene siendo la cena de los mayores. Y antes que no te he contestado el tema de la limpieza, sí, bien. Perdona, escuchando a mi compañero me ha venido esa cuestión. Yo creo que si algo tenemos que valorar es que la fiesta de vino no la hacen 4, no la hace el concejal con su equipo técnico de la propia concejalía de festejos, sino que la hacen todas las áreas del Ayuntamiento de Valdepeñas. Hablamos de obras, hablamos de electricistas, hablamos, en fin, juventud, y lógicamente también hablamos del servicio como puede ser fontaneros, carpinteros, o el tema de la limpieza. Y claro, hay que ver cómo nos encontramos en la plaza los días fuertes a las 5:30 y cómo a las 9, cuando hay un acto religioso, cómo está la plaza. Es decir, es que es un antes y un después que parece que es, vamos, totalmente cambia, ¿no? Los refuerzos a media tarde, yo creo que si han estado en la fiesta del vino, si hay gente que ha estado en la plaza, en ningún momento ha visto a alguien de limpieza, seguro, estoy seguro, o reponiendo papeleras, o barriendo, o pasando la sopladora, lo que fuera, ¿no? Es decir, yo creo que la imagen que nosotros queremos dar, y siempre lo digo muy importante, cuando hablamos de un brindis por las fiestas de vinos, siempre lo decía, un brindis por la responsabilidad y por la imagen que demos hacia el exterior.
a la gente que nos visite, ¿no? Que se lleven la mejor imagen posible de nuestra localidad. Y en ese sentido, una felicitación amplia a los servicios de limpieza. Bueno, yo creo que está muy bien, pero las zonas periféricas más allá, por ejemplo, el convento, digamos, donde ha habido algún concierto que otro, yo vivo justo detrás, bueno, pues en mi callejón me encontré de todo, o sea, como si fuese que no es culpa tuya, evidentemente. ¿En la calle Lorenzo Luzuriaga puede ser? Sí, detrás, en el callejón, pues todo, tampones, de todo. Entonces, claro, eso no es culpa de nadie, es simplemente que la gente está, bueno, pues pasada y tal. Y yo lo que sí recomendaría a lo mejor es pensar en las zonas más periféricas, donde evidentemente la gente vaya a hacer sus necesidades, no los va a hacer en la plaza, los va a hacer un poquito más allá. Entonces hay que pensar en los contenedores, donde también es otro foco de personas orinando y tal. Y bueno, es simplemente pues ir un poquito más allá, que yo me imagino que lo tenéis en cuenta y que no podéis abarcar, pero la realidad es que los vecinos, ahí hemos tenido que estar limpiando y tal, y ha habido, bueno, pues esas, las señoras mayores, sobre todo y tal, pero bueno, también es parte de... Pero que bueno, que es una realidad que me imagino que conoces, ¿no? Que más allá de la plaza, pues también pasan cosas. Bien, ¿qué conocéis, antes de pasar a un segundo tema colateral, a la fiesta de la vendimia, qué os dicen los trabajadores y trabajadoras, los profesionales de la oficina de turismo en cuanto a paso de gente de otras regiones y otros países? Un impacto brutal, y yo que tengo buena relación con las trabajadoras, en este caso que están en la oficina, de manera, ya bien por WhatsApp o ya sea por llamada telefónica, durante estos días hemos tenido mucho contacto, ¿no? Y cuando lanzábamos una ruta, por ejemplo, me decía David, que ya se ha llenado, es que no han pasado ni un día y ya volvemos a lanzarla, aunque no esté en programación, para no dejar a la gente fuera. Si hay medios, si se puede, para adelante. Hablamos de catas, hablamos de gastronomía, de rutas, en fin, yo creo que cuando hablamos de fiesta del vino parece que nos quedamos en los conciertos, en eventos religiosos, en eventos taurinos, en 4 cosas, pero es que hay mucho más. Es que hay mucho más detrás de la fiesta del vino y muchas veces yo creo que es invisible. Y ahí a lo mejor es también deuda nuestra el intentar darle esa visibilidad que se merece y que refleja lo que es la riqueza cultural de nuestra propia ciudad. Con lo cual yo creo que poner el ejemplo de la hostelería o el ejemplo de los hoteles no se llenan con gente de Valdepeñas, ¿no? Se llenan con gente de fuera o familiares o amigos o gente que viene porque consideran que estas fiestas lo merecen y por eso vienen a Valdepeñas, ¿no? Con lo cual creo que el impacto económico y el impacto en cuanto a turismo yo creo que es bastante potente y muy positivo. Cuando aceptaste el desafío de añadir a tu concejalía de deportes también la de festejos, y ya que has vivido desde dentro, cómo se respira en el día a día de la organización de una fiesta de la vendimia, ¿es lo que te esperabas o te ha sorprendido tú mismo? A ver, hay que comparar deportes con festejos. No, festejos. Me refiero por la experiencia que tengo en la organización de eventos, ¿no? O sea, organizar una media maratón no es organizar una fiesta del vino, ¿no? Aunque sean eventos multitudinarios, no tiene nada que ver, sobre todo también porque es algo más desagradecido. Desagradecido en que la gente se queda, lo consume, se va y se piensa que detrás de eso no hay nada, o bueno, se hace solo, ¿no? Y sin embargo, festejo mueve muchísimo. Si te digo que ahora mismo ya no estoy pensando en la Navidad, sino estoy pensando en el carnaval del 24, quiero decir que todo te tienes que anticipar para que coger los mejores precios, las mejores orquestas, los mejores conciertos, para que la ciudad se gaste lo menos posible, ¿no? Con lo cual la concejalía de festejos es una concejalía muy muy potente y donde, repito, depende la imagen que dé Valdepeñas. Además, pensar en tener a los mejores, a tener a otro Melendi y otra Mena dentro de un año, tiene cierto componente de riesgo, pero tienes que adelantar a octubre o a noviembre a esa contratación y quién sabe si en el verano que viene van a estar o no en la cresta de la ola. Claro, y que si otra localidad cercana se lo va a poder llevar, en fin, son muchísimas cosas, pero claro, también hay su juego, su riesgo en ese tipo de cosas, si van a sacar disco o no lo van a sacar, en fin, y que luego tienes que dar gusto a todos. Yo creo que, mira, para mí una de las mayores sorpresas de esta fiesta del vino, porque como sabéis, yo los conciertos, pues mi compañera Vanessa Irla prácticamente tenía todo cerrado, con lo cual poco pude ejecutar yo ahí, ¿no? Una de mis mayores sorpresas fue el sábado por la noche, cuando hablábamos de que hizo mal tiempo, donde valorábamos la posibilidad de suspender el concierto de David de Novelda por las inclemencias del tiempo, ¿no? Sí, y el propio artista nos decía, no, que yo quiero cantar, ¿sabes? Que otros artistas, y antes he puesto el ejemplo, otras productoras, otras empresas decían, bueno, pues mira, pues esto es lo que nos ahorramos, ¿no? Sin embargo, en este caso, el artista quería, de manera personal, decir, yo quiero, ¿no? Y yo abría la puerta del balcón del ayuntamiento y estaban cayendo, pues, para que nos entendamos, el chiribiri, ¿no? Que esas gotitas, y decía, pero si es que no hay nadie, había gente en los soportales. Digo, pero sí que tampoco hay gente que haya venido a la plaza. Cuando ya anunciamos que el artista cantaba,
abrí otra vez el balcón y había 5.000 personas en la plaza. ¿Dónde estaba esa gente en ese momento? Esa media hora antes, ¿dónde estaban, no? Te quiero decir, claro, luego ves, hablas con la gente joven, si es que habéis traído un artista puntero para nosotros, lo que hablábamos de la gente joven, ¿no? Que salimos muchas veces de la sota, caballo y rey, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que la elección de los conciertos, yo creo que este año ha sido uno de los mejores aciertos. Y luego que la gente sin orquesta, simplemente con música y con imágenes en la pantalla, se lo pasaba bomba. Claro, porque a lo mejor también es algo de reflexionar el tema de las orquestas, ¿no? Yo creo decir que a lo mejor la gente quiere un grupo como puede ser, pongo un ejemplo, los Celtas Cortos, y a lo mejor después del Celtas Cortos pues quiere un DJ, y no te hace falta acompañarlo con otra orquesta, ¿no? Porque ya la gente lo que quiere es ya la gente que se va quedando en la plaza, es más gente más jovencilla, la gente más mayor, porque ya son las 2:30, 3, ya se empieza a ir, y bueno, en el caso que tú sepas dónde lo dices, ¿no? Porque la orquesta, después de este concierto de David de Novelda, la suspendimos porque los bailarines no podían actuar, porque las baterías, el órgano de teclado y demás se habían mojado, y al final con un móvil, perdón, que no me salía, ahí pusimos música y la gente se pensaba que había un DJ encima del escenario y no había nadie, ¿no? Yo creo que porque por seguridad la persona de riesgo nos dijo que en el escenario ya nadie. Y fíjate, muchas veces a lo mejor que somos entre comillas simples, ¿no? Y nos conformamos con menos y no hace falta darnos tantas vueltas a la cabeza. Bueno, pues no establecemos en lo que vamos a introducir a continuación una relación causa-efecto, pero lo cierto es que en estas fechas actuales existen Valdepeñas, y supongo que en otras muchas poblaciones en fiestas que sitúan sus fiestas patronales en torno al 8 de septiembre, un repunte importante de contagios de COVID. A nivel del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, SESCAN, no se da información al respecto. Hay que acudir a fuentes oficiosas. Sabemos que solo en una de las plantas del Hospital de Valdepeñas en el día de ayer había 5 ingresados por COVID. Se nos dice que era gente también de edad, pero lo cierto y verdad es que los contagios siguen, están ahí, los estamos socialmente ignorando. Algunos de ellos son de cierta gravedad. Cierto es que la nueva variante del coronavirus es poco letal, pero digamos que lo hemos superado en nuestra mentalidad colectiva, pero el virus sigue ahí, va a seguir ahí siempre, y es un nuevo factor de atentado contra la salud pública. Bien, ya volviendo a la fiesta, se dice que uno de los conciertos donde hubo mayor aglomeración de gente, que fue el de Celtas Cortos precisamente, muchísima gente el día siguiente ya tuvo síntomas y bueno, se señala en los conciertos de la plaza, claro, el que está ahí es voluntariamente, como uno de los vectores que han hecho repuntar estos contagios y algunas de esas hospitalizaciones. ¿Qué podéis decir? Desconozco. ¿Hay mucha gente enferma en el ayuntamiento? ¿Mucha gente de baja? No, nosotros por suerte no. Yo creo que la carraspera que tengo, y sin frivolizar el tema, no, yo creo que es de otras cosas, no es del frío que pasé alguna que otra noche, ¿no? Desconozco esos datos, quiero decir, no sé si la causa-efecto, si realmente a través del concierto de los Celtas Cortos se ha podido otra vez crear una especie de ola o de propagar, ¿no? el virus. Sí, es verdad que bueno que muchas veces, lo decías tú, ¿no? Yo creo que ya somos de corta memoria y olvidamos que eso fue hace 2 días, ¿no? Que fue hace 2 días el tema del COVID, y que sigue siendo. Sí, y que en ese sentido nunca podemos bajar las alertas, pero también retomo, ¿no? esa concentración que hubo hace años, ¿no? Cuando Viñalbal a la plaza fue porque la consecución en este caso no fue de un título, sino fue de llegar a una final de un evento deportivo, y echábamos la culpa al Viñalbal, ¿no? de la propagación del virus, ¿no? No hagamos lo mismo de los Celtas Cortos, no etiquetemos a los Celtas Cortos como culpable de una posible ola. Que hemos desplegado un rapidísimo velo, pero que la amenaza a la salud pública está ahí. Ángel, Elena. Sí, bueno, no tengo mucho que decir, simplemente que era obvio, ¿no? O sea, pero eso es un tema personal, o sea, es la elección personal. Yo estuve en el concierto de Celtas Cortos y sabía que había posibilidad de que me contagiase. Evidentemente hemos perdido el miedo a ese tema, y bueno, siempre y cuando sigan con virus de poco impacto, pues al final, sí, tuve mi fiesta de cumpleaños y hubo bajas entre 60 personas, bueno, cumplía mi 60 aniversario, pero hubo como 7 personas por COVID que no vinieron, que me llamaron. O sea que sí, casi un 8%, o sea que sí, COVID hay.
pero bueno, yo creo que tenemos que vivir con ello, y en otros países pues le dan poca importancia. En Inglaterra, donde viven mis hijos, dicen, mamá, si es que aquí ya ya sabemos el COVID, tal, no sé qué, es que ya ni se miden, ni se testan, pero yo no sé si eso es correcto o no es correcto, no lo sé, pero complicado. Ángel, ¿habéis comenzado, ha habido impacto del COVID en el inicio del nuevo curso? No. Esta misma mañana comentaba con una compañera que apareció con una mascarilla, que es que, bueno, en su familia ha habido algún caso y ella pues va a trabajar tranquilamente con la mascarilla. Yo se lo comentaba así medio de cachondeillo, le decía, esto hace 10 años apareces con una mascarilla y nos echamos las manos a la cabeza. En la actualidad entras con una mascarilla en la sala de profesores, bueno, tendrá algo que ver con el COVID. Lo estamos dando muy por descontado y obviamente a partir de ahora, en cualquier momento, siempre que haya una aglomeración, vamos a tener que dar por descontado que cabe la posibilidad de que al día siguiente haya 10, 20 casos de COVID. Como estamos vacunados, como cabe la posibilidad de ir a vacunarse rápidamente, como ya se sabe de qué manera se puede más o menos controlar la sintomatología, etcétera, etcétera, pues no tiene por qué llegar a ser muy grave. A mí me preocupa la expresión que has utilizado, no porque la has utilizado tú, la cuestión de la baja letalidad. Es que con que se muera una persona que está ahora en ya la cosa ya empieza a ser fastidiada, ¿no? La baja letalidad, lo que hay que aspirar es que no haya letalidad, que haya pues a lo mejor unos síntomas un poco desagradables, a lo mejor pasar por una cama de hospital 2 o 3 días y después para casa y ya está. Yo creo que, obviamente, ya se decía hace tiempo, yo lo dije aquí en varias ocasiones, esto no es tan fácil, no se va a acabar tan fácil con esto del COVID. Y después pues ya se ha empezado a hablar de que es que no se va a acabar nunca con el COVID, igual que no se acaba nunca con la gripe, hay variantes, van viniendo, lo vamos naturalizando, lo vamos asumiendo, lo cual no significa que haya que dejar de tomar medidas. En el mismo momento en que uno se da cuenta de que cabe la posibilidad de que lo tenga, pues al médico, la mascarilla y por pura solidaridad con el resto de la gente, como esta estupenda compañera del Prieto particularmente, o cualquier otro, pues... Si es que yo creo que lo del COVID es una cosa terrible, ha sido horrible y en muchos sentidos, ha muerto mucha gente y ya nos ha metido una paranoia en la cabeza, pero para algo sí que ha valido, que es para desarrollar esa cierta solidaridad a mayores. Es decir, los seres humanos somos suficientemente solidarios a veces, pero esto nos ha valido para darnos cuenta de que ya no tenemos derecho a no tomar ciertas medidas de higiene, no solo ya para con nosotros, sino para con los demás. Al primer síntoma, a la primera tontería, máscara, médico, te quedas en casa unos días, solucionas el asunto y se acabó. Y lo tomamos de manera natural y vacuna en la medida en que sea necesario y ya está. Comentaban esta misma mañana también una persona, un profesional sanitario, que esto ya sé que te pone un poco en prevengan, que el problema, la siguiente amenaza de salud pública no es tanto el COVID como enfermedades que en otras décadas atrás eran rutinarias. A uno se le vacunaba cuando era niño y no las pasaba. Se dejaron de vacunar porque se consideraron superadas, exterminadas, extinguidas, pero que están resucitando. Y hablo del sarampión y hablo de la varicela. Cuando un adulto, contrae sarampión, no digamos que sea mortal de necesidad, pero sí que genera serios problemas de salud. Tal vez, y lo anotamos como reflexión, sea el próximo o inminente motivo de alerta o de precaución a tener en cuenta por parte de las autoridades sanitarias. Vamos a hacer en este momento el paréntesis publicitario para continuar después esta primera tertulia de actualidad de la nueva temporada con muchos otros asuntos de interés local y general. No se vayan. Continuamos en esta primera tertulia ya dentro de nuestro plató y después de esa etapa de 2 meses de la tertulia en las terrazas, en los meses estivales por excelencia, que seguimos estando en verano, ya en el umbral de un nuevo otoño, de un nuevo equinoccio y, curiosamente seguimos con la campaña de vendimia en nuestra zona de producción. Y digo curiosamente porque en décadas atrás, cuando uno que también vendimió algunos años, el inicio de la campaña pues se generalizaba a partir de las fiestas de la patrona. Y ahora casi acaba la campaña cuando acaba la fiesta de la patrona, porque se viene vendimiando desde prácticamente primeros de agosto.
una cosecha que se ha reducido considerablemente por la falta de agua y las altas temperaturas, y que ha sido hasta cierto punto, no ha tenido punto de conflictividad, pero sí motivo de debate por los precios que han alcanzado las cosechas en esta temporada. Elena Solís, evidentemente, pertenece a una conocidísima saga de industriales, y quizá que tenga, como a título particular, alguna reflexión que hacer al respecto. Sí, bueno, yo no tengo participación en la bodega, en la bodega de Félix Solís. Soy la hija pequeña, pero ya no. Vamos a ver, considero una visión un poco distinta, ¿no? Aunque entiendo el trabajo que hay detrás de todos los negocios y demás. Yo creo, a ver, en la vendimia yo creo que es un momento donde se puede reflexionar sobre dos cosas. Y una de ellas, en lo que hablabas un poco, es la disparidad entre los precios a los que venden los agricultores pequeños, medianos o grandes, a básicamente el oligopolio que hay de 2 o 3 bodegas fundamentalmente. Y entonces ahí, claro, yo he investigado un poco el tema, y hablando con algunos agricultores me decían, mira, yo tengo aquí un papelillo de 1995, donde los precios son exactamente los mismos que ahora, ¿no? Entonces, y curiosamente se habla de pesetas, todavía se trata este tema en pesetas. Entonces, oscila el precio entre 4,5 o 5, ¿no? Lo que estamos hablando, dependiendo de si sea tinta o blanca, de 0,02, 0,01. Entonces, claro, ¿qué está pasando aquí? Tenemos que pensar qué modelo de denominación de origen queremos, ¿no? A ver, yo considero que por parte de las personas y las compañías que pueden hacer este tema, yo creo que debemos tener una denominación de origen más pequeña, porque se amplió muchísimo fuera de lo que es la denominación de origen de Valdepeñas, pero sobre todo tenemos que tener el vino de Valdepeñas no en las estanterías baratas de los supermercados, sino en las estanterías un poquito más altas. Pero ¿qué pasa? Que cada vino de cada parte de España tiene como su categoría, ¿no? Entonces Valdepeñas está destinada o condenada a ser un vino barato, y eso está diseñado por las personas, por las bodegas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos mismos no pueden vender el vino más caro, porque la competencia es tan fuerte que no pueden venderlo. Entonces, lo que se trata es que tienen que valorar esos vinos mucho más, ¿no? Porque lo que está pasando es que el pequeño, el mediano agricultor va a desaparecer. O sea, yo he hablado con unos cuantos, no pueden tener mecanización en el campo, no pueden ni siquiera contratar a gente porque prefieren estar en las grandes extensiones, no encuentran a gente porque les tienen que pagar todo tipo de, pues bueno, claro, no pueden. Luego las subvenciones no son suficientes, tienes que tener X hectáreas para subvencionar, maquinarias, es todo un círculo vicioso, que lo que está pasando es que el pequeño y mediano agricultor va a desaparecer de aquí a 5 años. Entonces nos vamos a quedar con grandes agrobusiness, que si es lo que queremos, vale, pero debemos reflexionar sobre este tema. Yo creo que hay cierta responsabilidad por aquellas compañías, aquellas bodegas que tienen una posición dominante en el mercado, de no abusar esa posición dominante. De hecho, es ilegal abusarla. Pues lo que pasa es que normalmente, porque vamos, yo he sido también abogada de derecho de la competencia, está prohibido tú concertar con otra bodega, digamos, los precios, pero no está prohibido imponer tu precio a los pequeños agricultores, a la economía vertical. Y yo creo que aquí hace falta una intervención por parte del Estado, porque desde mi punto de vista el libre mercado no es la opción, porque al final tenemos que proteger nuestro patrimonio agrícola, tenemos que proteger al pequeño, al mediano agricultor. Desde luego también avanzamos hacia una nueva redistribución de cultivos, y en la cual la viticultura está dejando espacio a otros cultivos leñosos como preferentemente el olivar, el almendro y el pistacho. Un valdepeñero de pro, pero valdepeñero de adopción al fin y al cabo, con una tradición procedente de una tradición agrícola totalmente diferente de la nuestra, como es en Galicia. ¿Cómo ve el panorama? ¿Cómo ve
la situación del pequeño viticultor de nuestra población, que el pequeño viticultor son pequeños, pero juntos es un importante sector económico. Solo una bodega de Valdepeñas, que es Bodega Félix Solís, invierte todos los años entre 60 y 70 millones de euros en comprar uva. Si ese movimiento de dinero desaparece de Valdepeñas, pues apague y vámonos. Obviamente, bueno, yo efectivamente, yo vengo de Galicia, pero en Galicia, a 70 kilómetros de mi casa, está Cambados, Albariño. A 100 y pico, pues está toda la zona del Ribeiro, está todo por ahí. Cambados, las cosas como sean. Yo este verano he estado leyendo un libro que se hace una edición gallega de un libro de un jurista alemán. Bueno, no voy a meter en muchos detalles en esto. Y hay en la introducción, hay una pequeña anécdota en la cual pues este señor, que era un jurista alemán, pasaba ciertas temporadas de vez en cuando en Santiago de Compostela, porque además su hija se casó con un profesor universitario de Santiago. Entonces, una de las anécdotas que cuenta en la introducción biográfica y todo esto, es que este señor en uno de sus cumpleaños pues había puesto pinchos, pastelitos, tal y cual, y vino rumoroso, paréntesis, Valdepeñas. Sí, en el año 60 y no sé cuánto. Vino rumoroso, Valdepeñas. Y lo describía como un vino que, bueno, que estaba bien para beber, pero que no era de mucha calidad. Esto lo dice así en la introducción, ¿no? Y efectivamente, pues yo hasta que me instalé en Valdepeñas y empecé a prestar más atención a los vinos de Valdepeñas y a sus calidades, la idea que se tiene del vino de Valdepeñas es el vino peleón, el vino de mesa, el vino para mezclar con la gaseosa y todo esto. Obviamente es una injusticia absoluta a las grandes marcas y a los grandes vinos de Valdepeñas, pero muy posiblemente la imagen que se tenga sobre todo de Madrid para arriba del vino de Valdepeñas, ya no de la denominación de origen, sino el vino de Valdepeñas, es de un vino pues a lo mejor de relativamente poca calidad, lo cual no es correcto, no es justo, pero yo creo que sí tiene razón Elena, que a lo mejor el futuro pasaría por una sutilización de la producción, intentar hacerlo más elegante, más vendible, digamos, a gente con un cierto nivel de exigencia en la calidad, digamos, ¿no? Riojizar Valdepeñas, sé que esto acabo de hacer una barbaridad. Igual te has metido en un zarzal. Porque, sí, claro que sí. Porque te diría que, y perdón por que te he cortado el razonamiento, y Elena seguro que puede que me corrija o no, Rioja es al vino lo que Hollywood al cine. Pues posiblemente. El mejor vino del mundo y el peor también. También, obviamente, claro que sí. Claro que sí. Y en Cambados andas 10 kilómetros en Barrantes, que es un vino que vale para pintar de negro paredes, por ejemplo. O sea, esto es una cosa tremenda. Pero hay que reconocer que lo venden bien, ¿no? Sí, pero a ver, hay un problema del que no hemos hablado todavía, y es por qué el agricultor sigue todavía produciendo vino. Porque, claro, sí, produciendo uva, porque, claro, o sea, casi no le salen los números, ni con las subvenciones. Pero es que hay otra cuestión, que además es ambiental. La única manera en que ha podido sobrevivir en los últimos 15 años es aumentando el volumen de producción. ¿Y cómo se aumenta el volumen de producción? Poniéndole agua, regando las cepas. Entonces, ahí lo que ha habido, evidentemente, es mucha cantidad de vino a costa de los acuíferos, a costa de todo. No tenemos que tener en cuenta que el 80%, el 85% de los acuíferos va a la agricultura. No tiene el agricultor la culpa, vuelvo a decir. Ellos quieren la única manera de sobrevivir es produciendo más, porque el precio está igual que a 1980 o 1985. ¿La cuestión del precio nominal o el precio real? Es el precio real. El precio real es entre 4,50 a 5 pesetas. Kilo y grado. Kilo y grado. Sí, bueno, hay variaciones, ¿no? Pero, a ver, y yo lo entiendo que a lo mejor las bodegas no pueden pagar más porque tienen una escala. O sea, el vino de Valdepeñas está en el supermercado en una estantería que no pueden subir porque... Pero es que la calidad del vino de Valdepeñas ha subido y el precio no. Entonces, la cuestión de Valdepeñas es que calidad
relación calidad-precio, el vino de Valdepeñas es muy bueno. Claro que sí, una anécdota mínima. Pero eso no se puede sostener porque quien tiene la denominación de origen no son las bodegas, es la uva. Y eso los agricultores tienen que entenderlo, vale. Porque tienes una mineralización del suelo, tienes un terroir. Entonces los agricultores tienen que entender que ellos son los que tienen la denominación de origen. Y eso creo que es importante. 10 segundos y cambiamos de tema. Sí. Porque una anécdota mínima. Este verano he comprado una botella de, no voy a decir qué marca, de vino de Valdepeñas para regalar. Bueno, para regalar no, para llevar una pequeña fiesta, digamos. Y la compré en el Club del Gourmet del Hipercor. Esto es ya no es ir al supermercado, a la tienda de al lado, como se dice allí, no es ir al supermercado y efectivamente en un lineal bajo, lo que sea, en el Hipercor. Porque hay mucha gente que está apostando por otro tipo de vino en Valdepeñas. Obviamente, en el Club del Gourmet de Hipercor, o sea, el Corte Inglés no es hacer publicidad, todo el mundo sabe lo que es esto, ¿no? En el Club del Gourmet ya puedes comprar, no sé desde hace cuánto tiempo, yo es la primera vez que lo hago, pero me dejé caer por allí a ver si encontraba algún vino fino y elegante para llevar a una cenita, y cuando veo un Valdepeñas, pues Valdepeñas, claro, no voy a decir cuál, pero lo compré. Hombre, hay unas cuantas personas... Si es para bien, dilo. No. Hay unas cuantas personas que están apostando por pagar mejores a sus agricultores, pero bastante mejor, y produciendo un vino de cepa madre y tal, o sea que ahí hay esperanza. Entonces, de paso, meterme en zarzales es lo mío, ya sabes. Bien, avanzamos porque tenemos varios temas más que tratar. Brevemente, Elena, aquí ya sí a pilotoconducción de ecologista. Hemos asistido en las últimas semanas a un espectáculo bastante desagradable, por no decir penoso y triste. El pantano de la Cabezuela se está agotando, ya pasos agigantados, solo quedan 2 hectómetros cúbicos en un pantano con una capacidad de 43 hectómetros cúbicos. 2 hectómetros cúbicos supone un charco en el fondo con una extensión de unos 200 metros, no más. ¿Qué ha ocurrido? Han aflorado toneladas, miles y miles y miles de carpas, de cadáveres de carpas, de black bass y de las carpines, de las demás especies piscícolas que había en ese pantano. Bien, se agota el agua, se agota el oxígeno que queda en esa poca agua. Estamos ante una, es una crisis ya que se veía venir, esto iba a pasar, ante la ausencia de agua. ¿Estamos ante una alerta medioambiental? Vamos a ver, por supuestísimo, porque los pantanos es simplemente el termómetro de lo que está pasando en todos sitios, ¿no? El agua se está agotando y se está agotando fundamentalmente por el cambio climático, pero también por el exceso de uso del agua, particularmente en la agricultura, tengo que decirlo, porque es así. Pero en el caso de la Cabezuela es un pantano que nunca se debió construir, porque es un pantano con una superficie enorme, con una profundidad mínima. No es un pantano como el de Fresneda, que tiene mucha profundidad y poca superficie. Entonces se sabe, tampoco tengo los datos técnicos, pero lo que se dice es que ese pantano nunca se debió construir porque la cantidad de superficie expuesta al sol es tal que ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Entonces no ha sido sorprendente, pero es que también ahí hay otros problemas que nosotros desde Ecologistas en Acción estamos investigando, que más arriba en el río Jabalón, porque es el río Jabalón, hay unas concesiones determinadas donde hay compuertas cerradas, ha habido denuncias, la Confederación no ha hecho caso y estamos hablando de grandes cantidades de agua. Entonces es un tema que la gente no quiere hablar, pero hay unas concesiones ahí también que deberían ser revisadas. Ahí la Confederación Hidrográfica tiene que ponerse un poco las pilas, porque es que tiene una persona para toda la provincia. Ya no te digo de pozos, o sea, es increíble. Entonces, hay un problema de abuso de las concesiones río arriba de la Cabezuela que siempre ha causado un problema de caudal y evidentemente eso se tiene que, pero en este caso ha sido fundamentalmente la evaporación por las olas de calor, tengo entendido, he hablado con una persona técnica el tema y es la conclusión en que yo creo que la Confederación ha llegado después de la investigación. ¿Alguna aportación, Ángel? No, insistir en lo que dice Elena, la simple posibilidad de que un pantano fuese mal construido, mal planificado, mal pensado o sencillamente por una decisión política que no venía a cuento, tiene que ser revertido de alguna manera. En ese sentido hay que ser valientes y tomar medidas instantáneas, obviamente, porque no tiene ningún sentido
el viejo truco de inaugurar un pantano, ¿no? Puedes inaugurar el pantano, lo inaugures, pero si no tiene ningún sentido, pues no. Pero bueno, también habría que pensar qué solución se le da al campo de Montiel en cuanto al abastecimiento y la no construcción de la presa de Montizón, lo voy a decir, al lado de Villamanrique. Bueno, por no suscitar un debate y alargar el tema, vamos a abrir el foco o abrir nuestra atención sobre el panorama nacional y sobre el escenario político. Estamos asistiendo a una movilización, sobre todo del Partido Popular. No diremos ya Vox, porque todavía no se ha manifestado al respecto en cuanto a participar de esas movilizaciones. Se están convocando manifestaciones, concentraciones en distintos puntos de todo el país. Se están llevando propuestas de mociones a los plenos de todos los ayuntamientos de España para que los municipios, las ciudades, se opongan, se manifiesten en contra de una hipotética eventual ley de amnistía que favorezca a los encausados en el proceso y en lo que ocurrió el 1 de octubre de 2017. Ha habido unas manifestaciones del expresidente José María Aznar invitando a la gente a sumarse activamente a este movimiento contrario a una ley de amnistía que numerosos políticos del Partido Socialista en otros tiempos dijeron que no cabrían en la Constitución española. Muchos líderes, inclusive tenemos al presidente de Castilla-La Mancha posicionándose clarísimamente en contra, y tenemos una reacción por una parte del gobierno diciendo que es, digamos que una reacción antidemocrática y que pone en jaque a nuestro sistema, a nuestra actual democracia, y no digamos nada de la oposición frontal del partido Sumar. ¿Qué podemos decir? Bueno, no quiero entrar mucho en el fondo del asunto, pero me llama la atención que precisamente se arme este revuelo justo antes de cuando Feijóo tiene que intentar formar gobierno con quien pueda. Entonces, vamos a ver, eso va a pasar el 28 y 29. Qué casualidad que se estén adelantando los acontecimientos cuando lo primero que tenemos que ver si Feijóo va a poder formar gobierno o no. Evidentemente la respuesta ya lo sabemos todos y todas. Y claro, la cuestión es armar el revuelo, divertirla, o sea, cambiar el rumbo del fracaso por lo que sea, porque no ha podido, vamos, la cuestión es que hay que formar gobierno. Si él puede, pues vamos, fenomenal, pero no puedes distraer a la gente con otro tema cuando lo primero, como el rey le ha pedido, es que intente formar gobierno. Claro, esto yo creo que ha sido una maniobra, una manipulación mediática, como muchas otras a los que nos tienen acostumbrados. Y bueno, y después, digamos que estamos en un sistema electoral, que no nos olvidemos que no estamos en Estados Unidos, no es la lista más votada, sino que estamos en un sistema representativo, donde todas las minorías se tienen en cuenta, ¿no? Queramos o no, es lo que tenemos. ¿Queremos cambiarlo? Vale, pues lo cambiamos, pero no digamos que es ilegal otra cosa. Lo que es ilegal es ir a la lista más votada, porque eso no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero ahora enfrascar en eso, sino simplemente esa reflexión. ¿Por qué ahora esto? ¿Y por qué no nos centramos en si Feijóo puede o no puede formar gobierno? Para mí ha sido una manipulación mediática al respecto. ¿Puede, Ángel, estar en el ánimo del Partido Popular el desbaratar un posible acuerdo del Partido Socialista con separatistas catalanes y vascos mediante lo que está comentando Elena, poner a toda la opinión pública o gran parte de la opinión pública española en contra de ese tipo de pactos con esas condiciones para precipitar una convocatoria electoral en enero? No, es que es obvio que está vinculada a la cuestión. Quiero decir, primero, el señor Aznar, José María Aznar, tiene derecho a decir lo que le parezca bien, mientras sus declaraciones no sean explícitamente una llamada al golpe de Estado. Yo he oído cosas, por ejemplo, la señora portavoz del Gobierno prácticamente le ha acusado de llamar a la gente, de convocar a la gente a un golpe de Estado, una marcha sobre Madrid o cosas por el estilo. Eso es una tontería como una catedral. Aznar puede decir lo que le parezca bien. A mí su tono no me ha gustado, me parece un tono pues caudillista y bastante carismático, en el peor sentido de la palabra, sabiendo, bueno, además hablaba desde la atalaya de presidente de FAES, ¿no?
insisto, tiene todo el derecho del mundo a decirlo, a decir perfectamente que no está de acuerdo con una posible ley de amnistía, habida cuenta sobre todo de que, primero, la ley de amnistía habría que debatir, y bueno, hay gente que le ha dado por supuesto su legalidad constitucional, hay gente que da por supuesto su ilegalidad constitucional. Yo creo que sí, es constitucionalmente inaceptable, porque atenta, ya lo he puesto por escrito en valdepenasdigital.com, atenta contra el principio de legalidad. Después, si se me permite, pues puedo leer a lo mejor una cosa por ejemplo, lo está diciendo desde hace ya un cierto tiempo Roberto Blanco Valdés, que es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela, que ya ha escrito varios artículos a este respecto, y algún que otro libro lo avanza desde hace tiempo ya. Una ley de amnistía, ya sea ad hoc y coyuntural, bueno, yo esto ya lo he escrito en valdepenasdigital.com, una ley ad hoc y coyuntural para amnistiar exacta y rigurosamente a los implicados en la proclamación de la República Catalana el 1 de octubre del 2017, la República Catalana Independiente. Amnistía ad hoc y coyuntural sería absolutamente impresentable, inaceptable, bajo ningún concepto. Y presentarla como ley general de amnistía, o ley general de amnistías, sería anticonstitucional a todas luces. Porque eso sería escandaloso. Eso sí que sería... Yo no estoy de acuerdo cuando desde el periodismo y desde la politiquería se habla de lo sucedido el 1 de octubre de 2017 como un golpe de Estado. Técnicamente no fue un golpe de Estado. Esto sí lo sería. Esto sería darle al gobierno que salga, parece ser que obviamente tiene toda la pinta de que Feijóo no va a conseguir la investidura. Sánchez es perfectamente posible que la consiga, siempre y cuando conceda o garantice, prometa a Puigdemont y su gente, efectivamente, ni más ni menos, yo ya lo he escrito en plan irónico, minucias, una ley de amnistía ad hoc y coyuntural o general, referéndum vinculante con vistas a la independencia de Cataluña con respecto al resto del Estado, y la condonación de la deuda catalana o parte de la deuda catalana con respecto al Estado. Si se concede cualquiera de estas tres condiciones, o las tres condiciones, tiene toda la pinta, parece ser, que la gente de Puigdemont estaría dispuesta a votar a favor o a abstenerse en función de lo que hiciese falta, para que Sánchez terminase consiguiendo la investidura. Yo creo, a mí me parece bastante obvio, que esas tres condiciones son inaceptables, desde un punto de vista, digamos, que vaya más allá de los simples intereses partidistas, tanto de PSOE como Sumar. Yo creo que son completamente inaceptables, y las formas en los últimos tiempos, aunque hay gente que dice que las formas no tienen importancia, las formas políticas en los últimos tiempos, por ejemplo, la presencia de Yolanda Díaz, líder de Sumar y candidata en su momento a la presidencia, y visiblemente candidata a una vicepresidencia, y vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo y ¿qué más es? Ministra de Trabajo ministra de Trabajo, en Bruselas, negociando directamente con el señor Puigdemont, desde un punto de vista formal es espantoso, es una cosa, no lo sé. A mí me dijeron, vamos, yo no me había enterado, me lo comentaron, me dijeron un compañero me dijo: ¿has visto lo de Yolanda Díaz en Bruselas? Digo, pero vamos, ¿cómo? ¿No? ¿Yolanda Díaz en Bruselas? ¿A qué te refieres? Que ha ido ella a hablar con Puigdemont. La semana anterior había mandado a Marta Alois a hablar con Feijóo. Y ella ella se manda a Marta Alois, la presidenta de Sumar, a hablar con Feijóo para que Puigdemont no se sienta un segundón, ¿no? Porque si primero va ella, Yolanda Díaz, a hablar con Feijóo, y después va a hablar con Puigdemont a lo mejor le dice: no, como soy segundo plato, no hablo contigo. Bueno, no sé, yo ya digo, ya lo he puesto por escrito, mis opiniones al respecto, y creo que la situación, nuevas elecciones en enero, tal como están las cosas en la actualidad, yo no lo descarto. Después, a mí, habéis hablado de las reacciones de la vieja guardia del PSOE. A mí me está pareciendo bastante patético las reacciones de la vieja guardia del PSOE, porque mucho posicionarse en contra, pero en cuanto levanta el teléfono Pedro Sánchez, se acabó la historia.
por no hablar ya de la señora Montero, no Irene, que también, sino la ministra de Hacienda, ¿no? No, vamos, Aznar cuando formó gobierno se puso a hablar, que decía en privado que hablaba catalán. Te quiero decir que cuando se necesita gobernar, se necesita gobernar. Pero entonces, si y además, en relación a la constitucionalidad, eso yo creo que lo tienen que decidir el Tribunal Constitucional, donde acabará. Claramente, ahora mismo parece que el peso está, dado que es la manera en que están, que probablemente digan que sí, pero yo creo el principio de ilegalidad, como dices, un principio de legalidad constitucional, no sé a qué artículo te refieres de la Constitución, pero no está nada claro porque, vamos a ver, en relación al tema económico, la amnistía de Montoro en relación... Eso no es una amnistía. Bueno, pero estabas hablando del tema económico, no, luego no, la amnistía, amnistía, eso no es una amnistía, y la amnistía una forma de hablar, en la democracia, al principio de la democracia, donde una amnistía política en sí 77, era general. En el 77, antes de la Constitución. Vamos, en es el que 77. Hay personas que consideran a lo mejor que la autodeterminación de los pueblos, y en este caso el pueblo catalán, a lo mejor no es un delito. Te quiero decir que no está tan claro, porque se lo estás diciendo a un gallego, los padres de la Constitución fueron los padres de la Constitución. A lo mejor tenemos que enmendar la Constitución para que algunos pueblos se puedan predeterminar. Yo estoy absolutamente seguro, vamos, lo he dicho ya en varias ocasiones. Es que ya parece que, y aparte que Puigdemont tuvo el apoyo del Tribunal Europeo de Justicia y fue el gobierno español quien no quiso, o sea que no está tan claro que las cosas, que este señor es un delincuente. A mí no considero que sea un delincuente. Entonces, bueno, pues no sé. Nos hemos alargado en este asunto y se ha quedado otro en el tintero y nos quedamos sin tiempo. Apelo a la brevedad, capacidad del profesor Ángel Luis Rivas para pronunciar su epílogo. Sí, acabo de mencionar hace un momentito a Roberto Blanco Valdés, Luis Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, que tiene como 15 o 16 libros. Uno se titula Introducción a la Constitución de 1978, muy interesante, es artículo, y tiene otro que es Luz tras las tinieblas, Vindicación de la España Constitucional, del cual voy a leer rapidísimamente el último párrafo, que dice lo siguiente, en el epílogo ya. La que ha sostenido la moderna España democrática ha sido capaz de ir superando los muchísimos atrancos, desafíos y problemas que se ha encontrado en el camino. Todos, claro, salvo el llamado problema nacional, para cuya solución el país experimentó un cambio impresionante, pasando de ser uno de los estados más centralizados del planeta a ser uno de los más descentralizados. El que tan inmenso esfuerzo de generosidad política, económica, social y cultural no haya colmado las expectativas de quienes han sido, por lo demás, los principales beneficiarios de la descentralización es una prueba irrefutable no de sus tan cacareadas como falsas limitaciones, sino de la absoluta falta de lealtad constitucional e institucional de quienes, en procura de un delirio sectario, supremacista e insolidario, no han tenido reparo alguno en poner en riesgo la mejor España que jamás hemos disfrutado, la España constitucional que dio paso a la luz tras las tinieblas. La luz tras las tinieblas, vindicación de la España constitucional. Roberto Blanco Valdés. Interesante, sin duda. Les vamos a emplazar una nueva tertulia la próxima semana. Saludamos a la Elena Solís. Muchísimas gracias por tu siempre interesante aportación a este programa. Ángel Luis Rivas, está usted en su casa. Ya lo sé. Ya lo sabe. Y lo dicho, dentro de 7 días nos vemos. Un fuerte abrazo.